Y se preguntarán por qué es necesaria una clínica de prevención, por qué no hacer esto digamos, por el médico del paciente, el médico de familia o el internista. Está muy bien, si lo quieren hacer, pues fantástico. El problema es que los médicos, cuando vemos un paciente, pues usualmente nos enfocamos en la razón que está viniendo a ver al médico, ya sea por la presión alta o porque tiene dolor de estómago. Y son muchas las cosas que pasan por la cabeza del médico y del paciente también, y muchas veces pues no nos enfocamos en el aspecto de preventivo. No le preguntamos al paciente cuándo fue su última colonoscopía, no le preguntamos cuánto fumaba, si dejó de fumar, cuánto tiempo se dejó de fumar, no le preguntamos por el historial familiar cuidadosamente y no lo analizamos con cuidado, porque hay un factor que es el factor genético, que también es sumamente importante, y hay que fijarse en eso porque hay ciertos síndromes genéticos que son discretos, que se pueden identificar. Por ejemplo, hay un síndrome familiar, hay dos síndromes relativamente comunes que son genéticos, de cáncer de colon y de cáncer de mama también. Y uno tiene que enfocarse en eso. Y hoy en día pues hay pruebas que uno le puede hacer al paciente o a los familiares del paciente, que ya sabemos que tiene un gen que ha heredado, que está averiado, y entonces uno puede examinar también a los hermanos y a los hijos, hijas de esos pacientes que tienen ese síndrome genético. Puede hacer una prueba de saliva, donde se puede detectar si hay algún gen como el que tiene el padre o la madre, que haya heredado los hijos, ¿no? ¿Y por qué queremos saber eso? Bueno, precisamente porque si sabemos eso, pues entonces vamos a estar mucho más pendientes de hacer prevención. Por ejemplo, si es un síndrome genético de cáncer de colon, pues se puede empezar a hacer las colonoscopías más temprano. En vez de esperar hasta los 50 años, pues se empieza mucho más temprano, porque estos síndromes genéticos usualmente se declaran los tumores malignos en una etapa más temprana, o sea, más temprana no, sino a una edad más temprano que el promedio, ¿no? Así que hay que empezar la prevención y la detección temprana, hay que empezarla mucho antes. Damos un cuestionario al paciente también en la clínica de prevención, y ese cuestionario pues es bien importante porque está estructurado para no dejar fuera ninguna de estos asuntos. Preguntamos específicamente acerca del historial familiar, de toda la cuestión de la mamografía, la colonoscopía, cuando si están al día, el pap smear, todo eso, pero mucho más. También tenemos disponible una geneticista, una consejera genética, consejera geneticista que va a ver los pacientes en los cuales se sospecha que puede haber un componente genético importante, y esa persona pues se especializa en eso, que es un área de la medicina que es bastante compleja, pero esa persona pues se dedica a eso y va entonces a saber exactamente qué pruebas genéticas son las que se tienen que ordenar. Por el momento estamos haciendo los lunes y miércoles, y también tenemos unos conversatorios en el 9º piso, donde yo voy, paso allí como una hora con no pacientes, porque yo no quiero llamarlos pacientes, porque muchos de ellos no son pacientes, son personas que están saludables, pero que les interesa el tópico de prevención. Y tenemos al que yo considero que es el mejor pianista de música popular puertorriqueña, que es Papio Paz. Tenemos un piano allá arriba, él toca, está 2 horas allí, 1 hora estoy yo hablando, intercalando entre la música y las preguntas, porque yo no lo doy como una charla, no es una charla lo que doy allí realmente. Es que me siento en una mesa redonda con estas personas y a ver qué preguntas tienen que les gustaría contestar, y pues, a veces salen un montón de preguntas importantes, y así pues sacamos de duda algunas personas que tienen algún punto que no tienen claro, y otras pues se interesan también, que es la idea, que se interesen en el tópico de prevención. Así que casi siempre pues tratamos de tocar ese tópico también. Yo les he hablado de todo esto que he dicho hoy, pues lo he dicho allí, pero no en forma de charla, sino como una discusión en una mesa redonda.
Y los pacientes y las personas que asisten allí, pues realmente les gusta mucho.